Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que con la política de austeridad que él promueve y con el fin de la corrupción que encabeza, alcanzará para impulsar el crecimiento del país y también para instrumentar los programas sociales a los que se ha comprometido. ¿De plano tanta corrupción precede su mandato? Veamos el contexto. Además del neoliberalismo, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la corrupción es uno de los factores que impiden el crecimiento de México. En 2017, el índice de percepción de corrupción del país cayó al lugar 135 entre los 180 países evaluados por Transparencia Internacional. En 2012, cuando inició la administración de Enrique Peña Nieto, ocupaba el sitio 106. Para el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la lucha contra la corrupción fue uno de los mayores fracasos del priista. Luego de la investigación periodística que reveló la propiedad de la llamada Casa Blanca, organizaciones civiles impulsaron la creación de un sistema nacional anticorrupción en 2015. 3 años después, no se ha implementado porque aún no se nombran los magistrados y fiscales especiales que integren el organismo. La nueva titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, dijo que habrá cambios en el sistema para investigar también corrupción electoral, prevenir los conflictos de interés y proteger a los informantes. Durante el gobierno de Peña Nieto, además de la Casa Blanca, se revelaron casos de corrupción estatal, adquisición irregular de inmuebles y una red de corrupción que involucra a 11 dependencias federales y universidades públicas, conocida como la estafa maestra. En la investigación periodística fueron identificados al menos 110 funcionarios implicados en la estafa. A la fecha se ha sancionado a 17, ninguno de alto nivel. Según Consulta Mitofsky, la corrupción fue uno de los aspectos donde Peña Nieto tuvo la peor evaluación popular. Al inicio de su gobierno, el 40% de los mexicanos creían que podría disminuir la corrupción. Al final, solo el 8% dijo que lo logró. En septiembre pasado, legisladores de Morena presentaron una iniciativa para considerar a la corrupción como un delito grave, que actualmente se discute en comisiones. El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más, para impulsar el desarrollo de México. Punto y contrapunto. ¿De plano recibió tanta corrupción Andrés Manuel López Obrador en su gobierno? Pues sí, pues ya no hay debate. A ver, ¿qué quiere hablar? Empezamos ahora contigo, Pues Luisa. sí, Luisa. fue el sexenio de los gobernadores en fuga, ¿no? Ya hacíamos el chiste en varios medios de comunicación de que era segmento tras segmento de gobernadores en fuga, Sí. de funcionario escándalo tras escándalo, contratos, proveedores, ¿no? Los empresarios favoritos El del nuevo régimen. PRI. Había quien me decía en esta versión de si soy demasiado catastrofista, había quien me decía, es que ahora sabemos más de este tipo de prácticas, pero en realidad la corrupción es histórica y la magnitud ha sido exactamente la misma, solo que magnificada por el poder de las redes sociales. Yo creo que justo en la era de las redes sociales es cada vez más importante controlarlo, precisamente porque todo se magnifica y lastima más, polariza más, enoja más, ¿no? Y esos enojos se pueden traducir pues en el despedazar las instituciones, en el tomar malas decisiones. Yo sí creo que esta es una de las cosas que llevaron a Andrés Manuel a la presidencia y es una de las cosas que a mí, Lisa Sánchez, como ciudadana, me convencen. El combate a la corrupción me parece que sí es una prioridad y me parece que no se queda nada más en la parte de los discursos y que ligado con el segmento que traíamos anteriormente, no tiene que ver nada más con los números, ¿no? El monto de lo robado, los topes salariales, ¿no? Sino con las prácticas y los funcionamientos institucionales que han permitido que esto de manera paralegal o legal se haga y se reproduzca. Lecona, vamos a darle la palabra a Lecona. Voy a robar 4 minutos. 4 minutos. Mira, tenemos 6:45 todavía de este bloque. Yo creo que la corrupción o los costos de la corrupción están sobrediagnosticados y además jamás van a arrojar las cifras reales de cuánto se pierde, cuánto se va en corrupción. Yo creo que a lo que tenemos que avanzar y que eso es la principal amenaza que yo veo en todo lo que ha dicho Andrés Manuel desde que estuvo en campaña, es esta promesa de amnistía política, que ahora ya la dice con mucha más claridad, ¿no? Si algo aprendimos en el sexenio de Enrique Peña Nieto es que la corrupción mata. Es que la impunidad no puede normalizarse y solamente se va a romper si avanzamos al castigo de cosas tan graves que han pasado últimamente, como el hecho, no olvidar que somos un país donde, por ejemplo, en Coahuila existía una prisión que servía como centro de operación para los Zetas, donde los Zetas exterminaron un pueblo y donde hay políticos
que fueron en ese momento gobernantes, como el caso de Humberto Moreira, que está libre, que fue candidato recientemente. O sea, no podemos hacer caso de este punto final que Andrés Manuel ha dicho, porque a veces dice que se refiere nada más a los expresidentes, pero realmente acciones como las de personas de Morena, como Jade Kolpolensky, te dicen que va hacia otros lados. Yo quiero ya para terminar, recomendar un informe que se llama precisamente Corrupción que Mata, de Justice Initiative, que justamente nos dice por qué necesitamos un mecanismo internacional contra la impunidad, o sea, que no es más que uno de los elementos para avanzar en una agenda de justicia transicional, justo explicando casos como el de Coahuila y justo dando a entender o recogiendo modelos de todo el mundo y haciendo un análisis de lo que ha pasado en todo el mundo en materia de justicia transicional para evidenciar que no pueden quedarse esta corrupción que mata sin castigo. O el Paso Express, ¿no? Que también mató a gente, que también O fue la producto de reconstrucción del corrupción. sismo. Todo. Sí, todo. Yo creo que A veces es suficiente lo que propone el presidente, es suficiente decir yo porque soy honesto, Irma Heréndira porque es muy honesta, vamos a barrer arriba para abajo. No, ni Edel crees. Yo creo que sí va a dar para generar todo lo que está proponiendo de programas sociales, o sea, incluso lo van a ver ahora con el tema del presupuesto. Hay algunos recortes que se van a hacer en temas fundamentales y trascendentales que te lo permite porque el gasto ahora sí se va a utilizar como debe ser. Desde ahí, desde lo nacional, si empezamos a revisar en el gasto a niveles municipales, es de verdad una grosería cómo se estaba utilizando el dinero de la gente. Entonces sí da para, si se limpia, se tiene que generar un proceso de transformador muy profundo. Yo creo que ahí, y hace ratito que tú hablabas de la oposición, creo que ese puede ser una labor muy interesante de la oposición desde sociedad civil, que nos ayuden a identificar todo el asunto desde la corrupción, desde el tejido más concreto, más fino. Lo que nos dejen, empezando por no poner un fiscal carnal, empezando por no impedir varias cosas. Por no descalificar como sociedad civil fifí o Soros. Sí yo creo que sí hay una sociedad civil, pero hay gente de sociedad civil que trae agendas muy claras y que pueden ayudar. Es decir, la oposición no necesariamente es para trabar, que a veces lo es y es necesario. A veces es para empujar más hacia la izquierda. Incluso yo creo que ese va a ser el papel de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Ella va a empujar más hacia adelante en temas de políticas progresistas. Hace ratito que decías sobre el papel de la Ciudad de México. Sí. Creo que la corrupción ha sido el gran freno de este país y eso es lo que va a terminar ahora. Sí, soy muy optimista en esa parte. Hay otras donde creo que... Monreal a la cárcel, entonces. A ver. Coincido en el diagnóstico. ¿Que se demuestre? ¿En que Monreal a la cárcel? El diagnóstico sobre la corrupción, e incluso creo que fue la pieza fundamental del triunfo de López Obrador, fue su discurso contra la corrupción. Sin embargo, no coincido para nada en que la simple presencia de personajes honestos traiga hacia abajo, por el simple ejemplo, una modificación del sistema completo. Trae herramientas. Si fuera eso, no hubieran traído gente que perteneció a esos regímenes a los que tanto critican por corruptos y neoliberales, que hoy están ocupando puestos de primer nivel en Morena. Entonces, creo que hay una contradicción ahí entre si los personajes importan o no importan. Yo creo que importan, pero no son suficientes. Se necesitan medidas institucionales para resolver el problema y no podemos hablar de combate a la corrupción sin transparencia. Y esa sí es una gran ausencia que ve en el gobierno de López Obrador. Cero compromiso con la transparencia. Le parece hasta, lo ha mencionado, fifí por venir de parte de las organizaciones que impulsaron en la 3 de 3, a diferencia de Claudia, que dijo que mañana mismo iban a estar todas las declaraciones de sus funcionarios. En el caso de López Obrador no hay ningún compromiso de ese tipo. Él mismo presentó una cosa ridícula en campaña diciendo que ganaba una cantidad que era imposible, diciendo que no tenía tarjetas, diciendo que no tenía... ¿Pero por qué es imposible, es verdad? Bueno, es que simplemente cómo pagaba una noche de hotel si no tenía una tarjeta. Pero el partido... Si no tenía, es decir, sí, el partido, pero finalmente no tenía eso una... también va en es decir, la todas 3 de esas 3, cosas también van en la 3 de 3. Los gastos, pero los partidos no estaban sujetos a transparencia hasta... Sí, claro. Pero la 3 de 3... Morena da los informes todo el tiempo. Y los candidatos lo hacían pero los formatos de 3 de 3, los formatos de 3 de 3 sí te dice cuánto has gastado en viajes. ¿Y quién te los ha pagado? Pero... Si han sido financiados por terceros. Es decir, y además los candidatos lo presentaban como un acto de voluntad. Todos los candidatos lo hicieron. La peor 3 de 3 fuera de la de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué no lo crees que él iba a hacer? Los peores reportes de transparencia en el INE son los de Morena, ¿no? Diciendo que habían gastado cantidades ridículas, que no habían recibido ningún donativo, que no habían... No, a ver, datos que es imposible creer y entonces también es imposible investigar. Entonces cuando dicen ayúdenos, yo lo que esperaría es que este gobierno se comprometa con la transparencia, ¿no? Que realmente tengan esta política de datos abiertos, que no tengas que hacer solicitudes para poder acceder a la información, que esté en los portales, como dice la ley, que tiene que estar la mayor parte
de la información y que, bueno, pues todo esto se pueda agilizar para que también los ciudadanos podamos tener un ojo vigilante sobre los procedimientos de licitación. Algo que sucedió en campaña es que es terrible, cuando muchas personas iban de Morena a pedir los 6 de 6 votos por Morena, fue una irresponsabilidad porque ahí habían muchísimas personas involucradas en casos de corrupción, en graves crímenes, en crímenes atroces, y ahí están ahora ocupando cargos. ¿Cómo se van a hacer cargo de Morena de estas personas? Déjame los últimos segundos a Eder. Una frase que ejemplifica la actitud fifí que se ha cuestionado es no poder creer que un candidato presidencial, hoy presidente de la República, pueda vivir sin tarjetas de crédito. No entiendo por qué ese estilo de vida austero que él tiene no es creíble. La mayoría de la gente no tiene instrumentos crediticios. Que nos diga de qué ha vivido. Él ha dicho con mucha claridad, él gana 50,000 pesos, bueno, ganaba 50,000 pesos al mes y lo ganaba porque era presidente del partido. Pero todo lo que se movía alrededor de él, o sea, la 3 de 3 incluye hasta qué boletos te pagan para ir a un partido de béisbol. ¿Y quién los paga? Cosas que no veíamos en su 3 de 3. El partido Morena es el que financia, él le financiaba toda la gira que hacía a los hoteles. Por eso se declara. Pero Morena ha declarado, si no, lo hubieran sancionado. Pero es un gasto que hace Morena, las finanzas lo hace, el partido lo hace. Pero la 3 consiste en eso, en que declares lo que otros te pagan. Por eso, pero ¿para qué es una doble declaración? Si Morena está haciendo su declaración. Se nos acabó el tiempo. Es que siempre hubo el desdén a la 3 de 3 y al Sistema Nacional Anticorrupción, la verdad. Vamos a seguir discutiendo este tema por el Sistema Nacional Anticorrupción, por ver en efecto si López Obrador, con este compromiso que adquirió en campaña, lo cumple realmente en la presidencia. Y como bien decías, también vamos a vigilar qué es lo que va a ocurrir con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa, a regresar la paparrucha.